Hola, hola, mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísima felicidad. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, uno que ha estado rondando por sus mentes, y sobre todo, uno que ha generado muchísima, pero muchísima expectativa, los celos de Yaman. Sí, así como lo oyen, vamos a analizar ese detonante que podría llevarnos a algo mucho, pero mucho más grande entre Yaman y Demet. Imperdible. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura llena de emociones, teorías y por supuesto, muchísimo amor. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de esta hermosa comunidad, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. Bueno, mis amores, vamos a hablar claro. Todos hemos visto esos momentos de tensión, esas miradas que lo dicen todo, esos gestos sutiles que revelan más de lo que Yaman quiere admitir. Sí, estamos hablando de los celos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha puesto celoso alguna vez en su vida? Es una emoción humana, a veces un poco incómoda, pero al fin y al cabo parte de nosotros. Pero en el caso de Yaman, los celos no son simplemente una emoción pasajera. Son un indicador, una señal de que algo mucho más profundo está sucediendo en su corazón. Y ese algo, mis queridos, es amor. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que los celos sean algo bueno en sí mismos. De hecho, pueden ser muy destructivos si no se manejan correctamente. Pueden erosionar la confianza, generar inseguridades, y hasta destruir relaciones que, de otro modo, serían prósperas y felices. Los celos, cuando se descontrolan, se convierten en una bestia que consume todo a su paso, nublando el juicio y deformando la realidad. Sin embargo, en el contexto de la relación entre Yaman y Demet, creo que los celos actúan como una especie de catalizador. Un catalizador que revela la verdadera magnitud de sus sentimientos y que los impulsa a enfrentar sus miedos y a superar sus inseguridades. Es como un fuego que purifica, que quema lo superficial para dejar al descubierto la esencia del amor. Hemos visto a Yaman lidiar con sus emociones de una manera muy particular. Él es un hombre fuerte e independiente y a veces un poco rudo. No es de los que andan expresando sus sentimientos a los cuatro vientos. Es un hombre de acción, más que de palabras. Sus emociones las lleva guardadas, como un tesoro celosamente custodiado. Pero cuando se trata de Demet, vemos una faceta diferente de él. Una faceta más vulnerable, más humana. Y es en esos momentos de vulnerabilidad donde los celos afloran. Es como si la armadura que siempre lo protege se resquebrajara, dejando al descubierto su lado más sensible y auténtico. Pensemos en esas escenas donde Demet interactúa con otros hombres. Quizás un compañero de trabajo, un amigo, o incluso un simple conocido. La reacción de Yaman es inconfundible. Una mirada de reojo, un ceño fruncido, un cambio en su lenguaje corporal. Son señales claras de que algo no le está gustando. Y no se trata simplemente de una cuestión de posesividad o control. Se trata de miedo. Miedo a perderla. Miedo a que alguien más ocupe su lugar en el corazón de Demet. Es un miedo primario o instintivo que lo invade y lo hace reaccionar de maneras que quizás él mismo no comprende del todo. Y ese miedo, mis amores, es lo que lo lleva a actuar de ciertas maneras. A veces de manera impulsiva, a veces de manera torpe, pero siempre con la intención de proteger lo que considera suyo. Y cuando digo suyo, no lo digo en un sentido posesivo. Lo digo en el sentido de que la ama profundamente y no quiere perderla. Es un suyo que nace del amor, del cuidado, de la admiración. Es un suyo que implica protegerla, apoyarla y estar a su lado en todo momento. No es una posesión, sino una conexión profunda y significativa. Ahora bien, ¿cómo reacciona Demet ante los celos de Yaman? Esa es otra pregunta clave. Demet es una mujer fuerte, inteligente y segura de sí misma. Ella sabe lo que vale y no se deja intimidar por nadie. Ella es dueña de su destino y no permite que nadie la controle. Pero también es una mujer comprensiva y empática. Ella entiende que los celos de Yaman provienen de un lugar de amor y miedo, y no de un deseo de controlarla. Ella tiene la madurez emocional para comprender que los celos son una manifestación de la inseguridad, y no de la maldad.
Y es por eso que en lugar de reaccionar con enojo o resentimiento, Demet elige abordar la situación con paciencia y comprensión. Ella le demuestra a Yaman que confía en él, que lo ama y que no tiene motivos para sentirse celoso. Ella lo tranquiliza, lo escucha y le hace sentir seguro en su amor. Y al hacerlo, le ayuda a superar sus inseguridades y a construir una relación más fuerte y saludable. Demet no se deja llevar por la frustración, sino que elige el camino de la comunicación y la empatía. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque los celos de Yaman no solo afectan su relación con Demet. También tienen un impacto en su propio crecimiento personal. Al enfrentarse a sus celos, Yaman se ve obligado a confrontar sus propios miedos y debilidades. Se da cuenta de que necesita confiar más en sí mismo y en su relación con Demet. Se enfrenta a la dura realidad de que la inseguridad puede ser un obstáculo para la felicidad. Y al hacerlo se convierte en un hombre más completo y seguro de sí mismo. La superación de los celos se convierte en una oportunidad para el autoconocimiento y la transformación personal. Y es aquí donde creo que los celos de Yaman se convierten en ese detonante que podría llevarnos a algo mucho más grande. Porque al superar sus celos, Yaman se abre a la posibilidad de una relación más profunda y significativa con Demet. Una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. La superación de los celos no es solo un alivio, sino una puerta de entrada a un amor más puro y auténtico. Imaginemos por un momento un escenario en el que Yaman ha superado por completo sus celos. Un escenario en el que confía plenamente en Demet y en su amor por él. En ese escenario, Yaman se sentiría libre de expresar sus sentimientos sin reservas. Sería capaz de mostrarle a Demet todo el amor que siente por ella, sin miedo a ser rechazado o lastimado. Se liberaría de la necesidad de controlar o poseer, y se entregaría por completo al amor. Y esa apertura a esa vulnerabilidad podría llevarlos a un nivel de intimidad emocional que nunca antes habían experimentado. Podrían compartir sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Podrían construir un futuro juntos, basado en una base sólida de amor y confianza. Se convertirían en compañeros de vida, en almas gemelas que se entienden y se apoyan mutuamente. Y eso, mis queridos, es lo que yo llamo algo mucho más grande. No se trata simplemente de superar los celos por superar los celos. Se trata de utilizar esa experiencia como una oportunidad para crecer como individuos y como pareja. Se trata de construir una relación que sea más fuerte, más profunda y más significativa que nunca. Es un amor que trasciende la simple atracción física, y se convierte en un lazo espiritual que los une para siempre. Pero, por supuesto, esto no es fácil. Requiere trabajo, compromiso y mucha comunicación. Requiere que Yaman y Demet estén dispuestos a enfrentar sus propios demonios y a apoyarse mutuamente en el camino. Requiere honestidad, paciencia y una gran dosis de amor. Pero creo que si están dispuestos a hacerlo podrían lograr algo realmente especial. Un amor que inspire a otros, que demuestre que la superación de los obstáculos es posible, y que el amor verdadero siempre triunfa. Y es por eso que estoy tan emocionada de ver cómo se desarrolla esta historia. Estoy convencida de que los celos de Yaman son solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que nos va a emocionar, nos va a inspirar y nos va a demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Algo que nos recordará que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Profundizando un poco más en el tema, es importante considerar que los celos de Yaman pueden tener raíces en experiencias pasadas. Quizás haya sufrido desilusiones amorosas en el pasado, o quizás haya crecido en un ambiente donde la inseguridad era la norma. Estas experiencias pueden haber dejado cicatrices emocionales que lo hacen más susceptible a los celos. Es como si llevara una mochila llena de inseguridades, que lo hace reaccionar de manera exagerada ante cualquier posible amenaza. Por otro lado, la personalidad de Yaman también juega un papel importante. Es un hombre de principios con un fuerte sentido de la justicia y la lealtad. Esto puede traducirse en una necesidad de proteger lo que considera suyo, incluyendo a Demet. Su sentido de la responsabilidad y el compromiso lo llevan a querer cuidar de ella, y a evitar cualquier posible daño. Sin embargo, es fundamental que Yaman aprenda a diferenciar entre proteger y controlar. El amor verdadero se basa en la libertad y el respeto mutuo. No se trata de encerrar a la otra persona en una jaula, sino de permitirle crecer y florecer a su lado. Yaman debe aprender a confiar en Demet,
y a darle el espacio que necesita para ser ella misma. En este sentido, la comunicación abierta y honesta es clave. Yaman y Demet deben hablar sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Deben establecer límites claros y comprometerse a respetarlos. Deben aprender a resolver los conflictos de manera constructiva, sin recurrir a la acusación o el reproche. Además, Yaman podría beneficiarse de buscar ayuda profesional. Un terapeuta podría ayudarlo a comprender las raíces de sus celos y a desarrollar estrategias para manejarlos de manera más efectiva. La terapia puede ser una herramienta valiosa para el crecimiento personal y la mejora de las relaciones interpersonales. En cuanto a Demet, su papel es fundamental para ayudar a Yaman a superar sus celos. Su paciencia, su comprensión y su amor incondicional son esenciales. Sin embargo, también es importante que se ponga límites y que no permita que Yaman la controle o la manipule. Demet debe mantener su independencia y su individualidad, y no renunciar a sus propios sueños y aspiraciones. La relación entre Yaman y Demet es una oportunidad para ambos de crecer y madurar. Es un desafío que requiere esfuerzo y compromiso, pero que puede traer grandes recompensas. Si logran superar los obstáculos que se les presentan, podrán construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Y bueno, mis amores, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre los celos de Yaman y su posible impacto en su relación con Demet. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los celos de Yaman son un problema real o simplemente una muestra de su amor? ¿Cómo creen que Demet debería reaccionar ante estos celos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se olviden de dar like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Besos.